Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Es un gusto recibirlos en esta segunda sesión nuestra del ciclo de cine chino y esta vez respondiendo al desafío doble de la virtualidad y de la proyección de análisis del cine en la virtualidad. Porque hoy tenemos el gusto y el enorme placer de contar con nuestro crítico invitado que nos honra con su presencia. A mi juicio es uno de los mejores críticos y programadores de cine del país, Roger Cosa, quien amabilísimamente se ha incorporado a participar presentando 24 City de Jia Chang-ke, que es una película excelentísima, por otra parte, y que ustedes tienen a disposición para verla de manera muy particular, respondiendo a este desafío al que me refería en primer lugar. De cualquier manera, dadas estas circunstancias, no solo que vale la pena, sino que es altísimamente recomendable disfrutar esta película. Y también voy a contar un poco, aprovechando la presencia de Roger, cómo fue nuestro diálogo para incorporarlo, sumarlo, interesarlo a participar en el ciclo del cine, porque conversando acerca de la programación que nosotros tenemos, cuando él responde a esta propuesta diciendo me interesaría presentar Ciudad 24 de Jia Chang-ke, eso me resultó a mí una satisfacción muy particular porque, como decía, de todo el menú que nosotros tenemos, si bien esta película tiene, yo entiendo, de eso se va a ocupar Roger, por supuesto, yo soy profesor de historia, así que solamente voy a aportar algunas cositas del contexto que informa esta película, pero en todo caso entiendo como espectador que tiene un lenguaje muy particular y muy creativo, y es muy interesante, muy densa en su significado, y al mismo tiempo toca cosas que, como conversábamos hace un rato, son comunes tanto en China como en Argentina a nivel humano. Pero bueno, dicho ello, esta película que nosotros vamos a ver y que ustedes están viendo, han visto, o que si no, en última instancia van a ver a continuación, incentivados por la presentación que estamos realizando, en su particularidad es muy distinta del resto de las películas que nosotros hemos proyectado y vamos a seguir proyectando, porque también, como le comentaba a Roger en las instancias previas a esta programación, un poco la idea del ciclo de cine chino nuestro es mostrar que, y también aquí hablo tal vez livianamente como espectador, el cine chino, si bien tiene algunos recursos que lo acercan, a mi juicio, un poco más al cine estadounidense que la distancia respectiva que tiene el cine europeo con relación al cine estadounidense, tiene una heterogeneidad temática, estilística y de recursos que es muy grande. Entonces, la idea de este ciclo es mostrar que el cine chino no puede reducirse a un cine de artes marciales, o un cine que evoca elementos históricos, o un cine que tiene un lenguaje más realista, un cine que apela al melodrama, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están allí en el cine chino y nosotros intentamos mostrar esa diversidad. Dicho esto, la película que nos ocupa hoy, y esta sería una primera pregunta a realizar a Roger, me tomo este atrevimiento, es tal vez, entre signos de pregunta, lo digo, un documental. Es una pregunta que desde luego no se va a agotar en nuestra charla, pero que sí me parece pertinente como para comenzar a presentar. Entonces, es una película documental, entre signos de pregunta, que cuenta la historia de una fábrica y de los trabajadores y las familias de sus trabajadores que estaban involucrados en esa fábrica, que se ha trasladado desde el noreste del territorio chino, desde Shenyang, en la provincia de Liaoning, en la así llamada Manchuria, una región industrial por excelencia,
hacia el sudeste chino, hacia Chengdu, en la provincia de Chongqing, que es un polo a la vez tradicional en la historia de China, pero también fuertemente industrial desde mediados del siglo XX en adelante. Y el motivo que genera el traslado de la fábrica tiene que ver con cuestiones de seguridad geopolítica y geoestratégica. Allí en la película los protagonistas, trabajadores y sus familias hacen referencia constantemente a que la fábrica fue trasladada o duplicada desde Shenyang hacia Chengdu en torno a 1958 y que formó parte de lo que se llamó la estrategia de industrialización del segundo frente llevada a cabo por Mao Zedong. Porque en ese momento China se veía enfrentada a las amenazas concurrentes y paralelas tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. Entonces, mover sectores industriales enteros hacia áreas remotas y geográficamente más protegidas era una prioridad de primer orden. Así como proteger la producción de esas fábricas y proteger el estándar de vida de las personas que allí trabajaban. Protagonistas de la película cuenta que cuando el pueblo no tenía para comer, cuando estaba sometido a hambrunas extremas, como las que caracterizaron a China durante el periodo conocido como el Gran Salto Adelante, entre 1958 y 1960, los trabajadores de la fábrica en cuestión estaban bien remunerados, bien alimentados y bien cuidados. O sea, esa es una referencia muy importante a tener en cuenta en la película y que hace también a la dinámica de los estados del este asiático que adoptaron una estrategia socialista de construcción, porque como tal vez algunos de ustedes sepan también, con relación a Corea del Norte, en condiciones de extremas para buena parte de la población, de hambrunas también, el sector militar y lo que forma el complejo militar industrial, esta fábrica produce y repara partes para aviones, está estratégicamente protegido. Entonces, ese es un rasgo idiosincrático de este tipo de instituciones sobre los cuales se ocupa la película. Hay referencias también a periodos posteriores por los que atraviesa la fábrica, como los de la Revolución Cultural, que tiene lugar entre 1966 y 76. No vale mucho la pena detenerse un poco allí, porque tal vez algunos de ustedes tengan algún tipo de conocimiento, más sea superficial, sobre el asunto, una época muy conflictiva y con posterioridad, y tal vez como consecuencia directa o indirecta de ello, en 1978 China empieza a cambiar drásticamente su fisonomía y se empieza a construir la China que hoy conocemos, de la que hablábamos un poco antes del ingreso del público con Elena y con Roger, esa China de la prodigalidad de recursos, la modernización acelerada, el crecimiento de las grandes ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en conocimiento que uno tiene acerca de esa China hoy constituye el estatus de China como potencia, o como ustedes quieran llamarlo. Pero eso, a mi juicio, en la película está mostrado como el derrumbe del mundo, el mundo previo a 1978, cuando dan inicio a toda esta serie de reformas económicas y la construcción de uno nuevo. Y en ese tránsito la gente sufre, y sufre el cambio a la vez que se abren oportunidades nuevas para ellos. Y de eso va un poco la película. Y ese derrumbe, o ese derrumbamiento del viejo mundo para la construcción de un nuevo, más moderno, también implica la destrucción de la fábrica en tanto no solo lugar de producción, sino también lugar desde donde se provee a la gente toda una serie de servicios que van más allá de los que usualmente proveen nuestros países una fábrica. En la película está contado cómo la fábrica tiene escuelas, tiene hospitales, tiene complejos deportivos y toda una serie de servicios provistos por la misma unidad de producción que hacen que la gente viva y se desenvuelva allí, sin tal vez. Hay un personaje que cuenta que a partir de esas interacciones en el mundo de la fábrica, él no tenía ni necesidad, ni posibilidad, ni mucha posibilidad de contactarse con otros habitantes de la misma ciudad. Es una cosa muy, muy interesante. Como la fábrica, entre 1949, inicio del maoísmo, y 1978, comienzo de las reformas económicas,
funciona como una unidad de reproducción de la vida social de las personas en su totalidad o en su integridad. Eso cambia y estalla en mil pedazos, se moderniza al mismo tiempo, al punto en que ese lugar donde la fábrica estaba localizada pasa en la película a mostrarse cómo va a terminar convirtiéndose en un complejo residencial y de edificios sumamente modernos. Y eso es un proceso de modernización, pero también un drama para la gente que está contando su experiencia en esta película que nosotros estamos viendo con estas características novedosas tal vez en nuestro sitio. Dicho ello, yo no me quiero extender mucho más y dejo a Roger para que conversemos acerca de la película en sí. Digamos, yo contaba algo del contexto, pero la película merece apreciarse y discutirse en sí misma. Y bueno, a continuación proyectaremos el tráiler, esa es la actividad sincrónica que tenemos aquí, y luego volvemos para conversar con nuestro público sobre la base de las inquietudes que cada uno de ustedes pueda tener. Muchísimas gracias, bienvenido Roger y muchísimas gracias a vos en particular por participar aquí. Bueno, espero que se escuche bien, no sé si se escucha bien, ¿sí? Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En general, yo jamás en ninguna ocasión que hablo en Zoom o en las clases que doy, siempre he tenido una particular, me irritaba en lo personal las personas que leen o que preparan cuadros sinópticos y cosas por el estilo, y no lo voy a hacer tampoco en esta ocasión. Quizás si hubiese un pizarrón que se puede emplear en un Zoom, eso es cierto, se podrían poner algunos nombres, porque uno va a nombrar nombres que van a entrar por un oído y van a salir por el otro. Pero vamos a tratar de repetirlos y eventualmente más tarde es fácil conectarme, si digo algo que a alguien le interesa me puede decir. Eh, Voy a empezar por un lado distinto de lo que estábamos hablando, por una anécdota, o en todo caso una anécdota y un comentario. La anécdota es, acabo de recibir de un festival europeo la invitación para no, mejor dicho, a partir de me equivoqué de invitación, una revista de cine europea me acaba de llamar para ver si puedo escribir a propósito de una retrospectiva que van a hacer de cine argentino en un festival también de Europa. Y cuando uno toma la selección de las películas, que en general eran bastante buenas, son películas indiscutiblemente pertinentes en términos de la programación de un festival, yo me preguntaba, viendo este corpus, que era un corpus que de alguna manera cubría unas 2 décadas y media de historia reciente, es decir, entre 1997, 98, 99, hasta nuestro tiempo, hasta el 2000, incluso hay una película del 2019, y viendo la programación en su conjunto, yo me preguntaba, si uno viendo esos films tuviera que poder comprender qué sucedió en Argentina en las últimas 2 décadas, es bastante difícil que a partir de esas películas, mayoritariamente de ficción, uno pueda entender qué era estrictamente lo que se vivía en Argentina. Dicho de otra forma, las ficciones argentinas, y sobre todo las ficciones independientes, tienden a elidir las relaciones articuladas en lo que podemos entender nosotros sucede en la cotidianidad, y que la cotidianidad de cualquier espacio social está imbuido de un conjunto de experiencias que son del orden público, es decir, del orden social y político y económico. Bueno, es muy difícil viendo estas películas que no las voy a nombrar, poder hacerse una idea de qué es lo que se vivía en Argentina, pongamos una fecha,
tuvieron la suerte también de disminución de las capacidades poéticas por parte de los cineastas que se dedican a la ficción, de cómo poder desplegar en las respectivas ficciones que han filmado, incorporar aquellos elementos, aquellos signos que fueron clave en un tiempo histórico específico. Bueno, este es un problema que podemos detectar en el cine argentino. Cualquier película china que veamos, exactamente pasa lo opuesto. Uno ve las películas chinas recientes, como también las películas de la década pasada, como las películas de la década del 90, sean ficción o no ficción, siempre uno va a estar constatando una instancia, una mutación que tiene lugar en el mundo llamado China, en todos los órdenes sociales y fundamentalmente en lo que refiere a lo que yo diría a una mutación geológica de la China. No se trata aquí solamente de cambios sociales, no se trata solamente de una misteriosa paradoja en un sistema económico que es absolutamente capitalista en una sociedad organizada bajo una égida, o al menos un concepto que proviene de una concepción comunista. Y sin embargo, digamos, todo lo que vemos está allí, pero hay una dimensión mayor, que es geológica. Si hay un elemento característico del cine chino de los últimos 15 a 20 años, así como en el cine soviético podíamos inmediatamente identificar en la década del 20, al 30, la figura clave del cine, pase lo que pase, sean historias de amor, sean historias de revolución o lo que fuera, el tractor aparecía. El tractor era la figura por excelencia que denotaba una irrupción en la historia que también implicaba un cambio y una mutación de orden geológico. El comunismo, la aparición del nuevo hombre era también la conquista de una nueva noción de la tierra y otra forma de comprender la producción. O sea, y eso está, cualquier película soviética que vean, de lo que sea, aparece el tractor. Bueno, en cualquier película china que veamos de los 90 para acá, aparece como figura, así como está el tractor para los soviéticos, en el cine chino es las grúas, fundamentalmente, y ¿cómo me sale la palabra en inglés? Bulldozer, ¿no? Los que penetran las tierras con la, no sé cómo se llama eso en español. ¿Topadoras o excavadoras? Las topadoras, excavadoras, gracias. Exactamente, tapadoras y excavadoras. Es una figura. Es muy difícil no ver una película china en donde, sea ficción o no ficción, no haya en el fondo del plano, en un plano general, no se pueda percibir en algún momento determinado una excavadora, una topadora y una grúa en construcción. Es decir, pareciera ser que el devenir histórico chino de los últimos años, más allá de la densidad de la población, hay constantemente un estado constante, así como existe el work in progress en las películas. China pareciera ser un país en work in progress, es decir, está constantemente trabajándose. Y el trabajo es desde las capas esenciales del territorio, la geología misma. Una represa puede tirarse abajo para construir un conjunto de propiedades horizontales que van a albergar millones de personas. Constantemente, en cualquier película china que veamos, esta dimensión de la construcción como elemento decisivo del paisaje y el escenario social es, diría yo, el signo por excelencia de las películas. En esta película, al minuto 55 aproximadamente, 55, 60, es decir, cuando el film va a hacer un cambio, va a empezar a abandonar lentamente los testigos de esa fábrica y la fábrica en sí, que habrá de ser literalmente derribada, y eso lo vemos en la película también, no mucho, un poco. En ese momento hay un plano grúa que empieza desde, es un plano grúa en contrapicado. La cámara empieza a moverse y en un primer momento, lo primero que vemos del plano es una pared en la que están dibujadas literalmente árboles.
levanta un poco más, digamos, la grúa levanta el eje de la cámara y aparece allí la demolición. Y literalmente las excavadoras, las palas y todo lo que implica la demolición y la reconstrucción. Digamos que la dialéctica de las películas, en el sentido físico de las mismas, tiene que ver justamente con una dialéctica entre la demolición y la construcción. Esto yo diría que es un poco la, la característica esencial del cine chino en general, de los últimos años, lógicamente. El cine chino tiene distintas épocas, ¿no? Hace un rato hablábamos, no me acuerdo si ya estábamos transmitiendo en vivo o qué, pero efectivamente hay épocas muy distintas. La década del 30, por ejemplo, el cine chino intenta hacer una mixtura, una combinación entre lo que eran las influencias del primer Hollywood y el cine soviético. En este tiempo, en el que estamos ahora, en el que estamos parados, bueno, hay una primacía, sobre todo en el cine independiente, de lo que podríamos llamar un realismo social, pero que además interactúa con una dimensión novedosa, tanto para los chinos como para cualquier grupo de cineastas de la década del 90 en adelante, que es con lo que yo llamaría un cine internacionalista, que además siempre tiene el riesgo de ser absorbido por una forma estética que podríamos denominar un international style, un estilo internacional. Muchas películas, no importa de dónde sean, se parecen así, se parecen entre sí. Pueden ser turcas, pueden ser a veces chinas, pueden ser uruguayas, pueden ser finlandesas, y sin embargo pareciera en algunas ocasiones pertenecer a una misma fábrica de poéticas. Y esto tiene una explicación en líneas generales porque hay formas de preconcepción de las películas contemporáneas que llevan a esta forma de homogeneidad. No es el caso de Jia Zhangke. Jia Zhangke es alguien que tiene claramente una impronta en su cine, y no solamente él, sino algunos compañeros históricos de un momento histórico del cine, que tienen en primer lugar su eje, está muy cercano o asociado a la Escuela de Cine de Pekín. Sin embargo, el caso de Jia es un poco distinto de sus compañeros generacionales, que en mayor parte provienen de familias de mejor posición o ya de un puño intelectual. El caso de Jia no es así, más allá de que ha sido el cineasta más importante de los últimos 20 años del cine chino contemporáneo. En un primer momento él se pensaba mucho más como un cineasta venido de zonas no centrales, una suerte de artesano. Así se leía a sí mismo, así declaraba sobre sí en un primer momento, pero es cierto que en los últimos años su cercanía, casi yo diría, de ser un cineasta no oficial, hoy de alguna forma por momentos pareciera ser un cineasta oficial. Y esto sí fue, en principio, una forma de crítica que recibió Jia por parte de la crítica extranjera, no tanto sobre la crítica china, que muy poco puedo leer, no leo en chino, pero a menudo participo con un cineasta chino, me manda información de la China, que habla inglés, entonces me entero de algunas discusiones que pueden existir en China en torno a los cineastas de la China. Entonces esto es lo primero que a mí me gustaría decir, ¿no? Este signo característico que es el de la construcción, y la pala mecánica, la excavadora, como una figura ineludible del paisaje urbano. Lo primero que hay que decir es que Jia es efectivamente, además de un cineasta chino, podemos adjudicar eso que en la década del 50, dentro de la cultura francesa que inventa la idea del cine de autor y la vindica como tal, y que pregnó esa idea a lo largo de la historia, bueno, podemos decir que Jia Zhangke es claramente un cineasta, un autor. Es decir, hay una mirada, y en esta mirada hay una visión del mundo, y esta visión del mundo tiene
para poder transmitirse un concepto, una poética. Esa poética es una noción de puesta en escena. Y quizás lo que a mí me gustaría decir es un poco indicar algunas de estas cuestiones, cómo funciona en el cine de Jia Yankee. Lo que pasa, yo recién mencioné la, la relación de Jia con su generación. Y esto es importante, porque en el cine chino hay una forma de periodicidad, formas de trabajar sobre tiempos de la historia del cine chino, o la forma de contar la historia del cine chino por los chinos mismos, no por nosotros los occidentales hablando de los chinos, no es a través de décadas o años, sino grupos que corresponden a lo que ellos llaman generaciones. En la Argentina, cuando se empezó a ver cine chino, nosotros conocimos fundamentalmente Chen Kai-he y Zhang Yimou, digamos, eran los dos cineastas importantes que pertenecen a la quinta generación. Y es muy notable ver las distinciones desde un punto de vista poético, las formas de filmar que tenían, en qué tipo de historias ponían acentos. Generalmente había una propensión, una suerte de barroquismo estético, una exagerada cualidad en términos de la indumentaria, las formas de pensar, el mobiliario en las películas, y a veces una retórica que iba hacia atrás, es decir, iba hacia la historia legendaria del territorio, de la China, sus dinastías, sus momentos de esplendor, guerras pasadas, e historias de amor incrustadas en esa escena monumental. La característica de la sexta generación es en ese sentido inversa. En principio filman en tiempo presente, filman el presente. O sea, no hay una tendencia a ir hacia el pasado, algo que sí ha sucedido con la explosión del cine industrial en la India. Allí sí hay películas que van hacia periodos históricos, dinásticos, la aparición de las películas de espadas, de luchas, etc. Pero en cuanto al cine independiente, al cine de autor en última instancia, la tendencia fue más inclinarse hacia lo que podemos llamar un realismo cinematográfico, un realismo social dentro del cine, con caminos distintos, porque la figura del autor existe en estos cineastas, está presente. Y no es Jia Yankee el único. Pero la sexta generación tiene esa característica. Es decir, hay un corrimiento respecto de formas estéticas muy características de la quinta generación y una relación muy estrecha con el tiempo presente. O sea, uno puede pensar un conjunto de títulos a lo largo del 2000 para acá, y en la mayor parte de estos títulos uno va a encontrar que son películas que hablan del presente, están en tiempo presente. Y cuando no están en tiempo presente, hablan del pasado para llegar al presente. Entonces esta es un poco una característica que uno puede ver en muchas de las películas, no solamente de Jia Yankee, sino en las películas generales de la China, de la sexta generación del cine chino. Yo le preguntaba a este cineasta que a veces me manda información secreta, Qiu Shen, que yo le decía, bueno, vos deberías ser ya de la séptima generación, porque hay 2 o 3 cineastas recientes, Hu Bo, que lamentablemente hizo una película extraordinaria, el título en español sería así, Un elefante sentado, Sitting Elephant, ahora en todo caso recuerdo cómo sería en español, o el caso de Qiu Shen, que hizo una película notable, se llama Pájaros suburbanos, puesto que yo veo que ya es una generación que trabaja en un mismo, quizás en una misma línea, el realismo social persiste, pero empieza a haber más espacio hacia formas de invención, a la fantasía, o a un trabajo ya no tan apegado a hacer una lectura cercana a lo que sucede socialmente. Es decir, no hay una tendencia tan estricta en ese sentido. Pero yo le decía, ¿cuándo se decide que se termina una generación y empieza otra? Y él me decía, bueno, yo no lo puedo decir,
Pero le decía, mira, a mí me parece que lo que vos estás haciendo ya empieza a ser, o en todo caso, es el momento crepuscular de la sexta generación y empezaría a existir algo así como una séptima, al menos desde el punto de vista de la pertenencia etaria, al menos debería ser así. Bueno, no me supo contestar y no pareciera existir reglas precisas de cómo se instituye una diferencia, ¿no?, entre una generación y la otra. Sin embargo, yo puedo ver que existe ya una nueva camada de directores chinos que empiezan a no del todo desmarcarse, reconocen estas figuras como centrales, el caso de Xia es evidente, pero no obstante empiezan al mismo tiempo a encontrar ciertas derivas. Si uno ve Pájaros suburbanos, es una película clarísima al respecto. O sea, mantiene los rasgos de la sexta generación y hay algunos elementos que son un poco distintivos y diferentes. Hay algo que me preguntaba Gustavo en el inicio, si 24 City era un documental o no. Sí, es un documental, pero es un documental heterodoxo, porque hay elementos de la ficción. Hay dos grandes actrices que son presentadas como otro de los tantos miembros de la fábrica, que son reales miembros de la fábrica, que para nosotros, si no tenemos una asiduidad respecto del cine chino, se nos puede pasar desapercibido, que son actrices reconocidas y famosas. Si esto fuera una película argentina, no, porque sería como poner a famosas actrices del cine contemporáneo argentino y nos daríamos cuenta inmediatamente, como un público autóctono, veríamos perfectamente que Joan Chen es una y que la otra es Yao Tao. Inmediatamente sabríamos que ahí hay la irrupción de la ficción. Y esto habría que preguntarse por qué Xia piensa que es importante introducir un elemento de ficción en un retrato documental. Esto, tengo una hipótesis al respecto, pero eso sucede en la película. Ahora, no deja de ser, en todas sus intenciones, una película que trabaja frente a lo que llamamos, o al menos hay una apetencia de lo real. No hay un trabajo de reproducción y reconstrucción de lo real a partir de un imaginario y a partir de esto de plasmarlo en una historia escrita que tiene que ver con una ficción, sino que más bien es al revés. Se introduce un elemento de ficción dentro de una representación que tiene por objeto dar cuenta del instante mismo de transición de una fábrica que dejará de ser fábrica para convertirse en un complejo. Y esto es algo que ha estado constantemente en la mira del cine de Xia Zhangke. Filmar literalmente el momento mismo de la transición, que es lo más difícil de filmar, porque lo que se filma generalmente son objetos terminados, experiencias acabadas, no experiencias en transición. Sobre esto, un viejo amigo que ya no está en este mundo, y como yo no creo en otro mundo, no está en ningún mundo, desde mi perspectiva al menos, fue el director durante muchos años de la Bienale. Hans Hirsch decía algo que a mí me encanta. Si nosotros hiciéramos una instalación gigante donde estuviesen todas las películas de Xia Zhangke proyectándose en una pantalla al lado de la otra, de izquierda a derecha, y empezáramos con Xiao Wu o Pickpocket, que es de 1997, obra maestra absoluta. De allí pasáramos a Platform, de Platform pasáramos a The World, y así al mundo, y así sucesivamente, y viéramos de izquierda a derecha, no solamente veríamos la procesión, la evolución de las películas de Xia Zhangke, sino veríamos literalmente una línea de la historia de la China de los últimos 30 años. Es decir, estas películas funcionan en cierta medida como un suplemento del registro de la misma historia en la China. No es solamente una cuestión de ficción y no ficción, porque en un lugar el cine, aunque sea de ficción, siempre hay elementos documentales, y ahora vamos a hablar de esto, que se inmiscuyen en la puesta en escena. Nadie puede evitar en una película de ficción que ciertos
que el fondo al menos dé cuenta de una época de la construcción, que las señales en la calle, que las vestimentas, incluso los gestos, e incluso el habla, las formas del habla, indican un tiempo. No es cualquier tiempo. Cuando uno ve una película argentina del 50, por ejemplo, y del 70, no solamente hay modalidades de interpretación como formas de enunciación y entonación de la lengua. La lengua ha sido modificada, la lengua ha cambiado, de tal forma que uno puede escuchar esas películas como si se tratara literalmente de un documental clandestino sonoro de las formas del habla del castellano. Nosotros no hablamos chino, y encima los chinos no hablan una sola lengua. De hecho, hay grandes problemas en este sentido entre el norte y el sur de entendimiento, pero también podríamos nosotros pensar que a lo largo de las películas empieza a haber una modificación en las formas de hablar. Y sobre todo en las últimas películas de Xie Zhangke, esto es un problema que lo ha pensado. Lo piensa fundamentalmente en un film que en inglés se llamaba Ash is Purest White. No recuerdo la traducción en español, pero ahí él incluso imagina el futuro, un futuro no lejano en donde la juventud china prescinde porque no se siente cómoda hablando en chino, ni en mandarín, ni en otras posibilidades de la lengua, de las declinaciones, dejan de sentirse, dejan de sentir el imperativo de acumular kanjis como formas de darse prestigio desde el punto de vista cultural, y el prestigio pasa por abandonar eventualmente la China y adquirir el idioma inglés en una Australia imaginaria, en donde los chinos empiezan justamente a expandirse hacia esas zonas. Eso está en Ash as Purest White, se ve hacia el final, está dividida en 3 capítulos, que es muy interesante, porque empieza hacia fines de los 80, luego están más o menos en nuestra época, y luego creo que es hacia fines de 2028, 29 o 30. Y él ve esta instancia. Pero volviendo a la idea de Hans Hirsch, el ex director de la Bienale, se puede percibir esto. Uno puede agarrar, puede hacer este ejercicio, ver todas las películas de Xia desde 1997, que fue el debut, el glorioso debut de Xia, y llegar hasta nuestro tiempo. Y si sigue película tras película, uno puede ver cómo Xia ha sido un biógrafo y un sismógrafo de lo que ha sucedido en China en los últimos 50 años. Porque claro, cuando filma, no solamente filma su tiempo, a veces va un poco hacia atrás, o como dije recién, a veces va hacia adelante. Y esto es algo muy característico en el cine de Xia. Hay un libro que si alguien de ustedes lee inglés y lo pueden bajar, porque sé que está para bajar, no debería decir esto en público, pero bueno, todo el mundo baja libros, así que todo el mundo baja películas, todo el mundo baja todo. Lo único y también todo el mundo baja su moral en las formas que nos conducimos públicamente. Pero más allá de esto, hay un libro que es clave, al menos para mí, son varios, pero este es mi favorito, que habla de la 6ª generación, que es la historia de la generación urbana, como se la ha denominado en varias ocasiones. Este es el libro, yo lo recomiendo si leen inglés, Urban Generation, ahí se ve un poquito. El subtítulo es Cine chino y sociedad en el giro hacia el siglo XXI, está editado por Zhang Shen. Ahí aparece un concepto que es clave, y se ve perfectamente en esta película menos, porque esta película arranca como un documental. En todo caso, acá hay una inversión, la aparición de la ficción en el orden de la representación del documental. Pero en las películas más estrictamente de ficción, constantemente se puede ver un procedimiento que habrá de ser considerado en todos los cineastas que han trabajado en ficción en el cine de la 6ª generación. Es parte yo diría que es un rasgo poético. Cuando hablo de poética no estoy diciendo lo poético como la poesía, como género literario. Estoy hablando de las formas del hacer, de materializar una ficción o un documental. Es decir, las condiciones que materializan
en decisiones estéticas, una película, en ese sentido de lo poético. Entonces, hay un rasgo poético que es propio de la sexta generación. El término, yo no lo voy a pronunciar bien en chino, obviamente, no sé hablar chino, ni cantonés, ni mandarín, ni nada que se le parezca, es Xianchang, ese es el nombre, Xianchang. La traducción sí la puedo decir, sería estar en la escena. Y es una forma de apropiación en la puesta en escena, que aunque fuera una ficción, aprovechar los elementos que están en el espacio público e incorporarlos como un elemento decisivo en la escena. Esto se ve en muchas películas de la sexta generación. Constantemente hay una clandestinidad de la no ficción en la ficción que determina la naturaleza de la ficción de las películas de la sexta generación. Si no vieron, y sugiero que lo vean, es una película increíble, formidable, es en Xiao Wu, o conocida como Pickpocket, de 1997. En el final, el ladrón de carteras, el pickpocket, es apresado y lo dejan literalmente con las esposas en un espacio público. No me acuerdo si lo ataba al poste de una luz o si era una bicicleta, ahora no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que él queda en cuclillas esperando que lo vengan a buscar, y a medida que, claro, la cámara está fija, es un plano fijo, se lo ve a él casi casi en un primer plano, pero el plano está confeccionado de determinada forma en la que se puede ver el fondo, es decir, la profundidad de campo, lo que se puede ver hacia atrás, permite ver cómo la gente que va pasando en la calle mira, y mira de tal forma que ya desconoce que se está haciendo probablemente una película, o no se sabe qué es lo que está sucediendo, pero participan como mirando a alguien que está con una esposa atado en la calle. Y se utiliza entonces el azar del espacio público como elemento estricto de la puesta en escena. Y eso es no solamente una cuestión, o sea, es el azar, pero no es una decisión azarosa. Y esta sería la distinción a hacer. Entonces, esta idea del Xianchang es fundamental en la obra de todos estos cineastas y en la de Jia Yanke también. Hay un momento increíble en los primeros minutos de El Mundo, para mí una de las grandes películas del siglo XXI, película del 2004 de Jia Yanke, en la que en el inicio se ve, digamos, en principio se trata de un grupo de bailarines y bailarinas que son miembros estables, hacen uno de los espectáculos de una especie de parque temático que literalmente se llama El Mundo, y en donde el mundo está representado en ese mundo, ¿no? Es decir, hay pequeñas torres Eiffel, están las torres gemelas, aunque en el momento que la película se hace ya no existen. Es decir, están las pirámides egipcias, el mundo está ahí. Y entonces uno va por todos lados y está el Taj Mahal, está todo. Puede ver el mundo, pero lo puede ver desde Shanghái. Este es el leitmotiv de la película. Y hay un momento que es increíble, en el medio de esa fantasía, global, es una de las grandes películas que denota el sentido negativo de la globalización, en tanto que es simplemente un sentido comercial lo que se pone así en juego, no es una celebración de la diversidad y de la multiplicidad de las lenguas, sino es el mundo en tanto mundo convertido en última instancia, en mercancía de turismo, en sightseeing, pero en una mismísima ciudad, el mundo completo. Entonces, pasa algo que es genial en la película. Viene la presentación, hay un momento que la cámara toma un plano general de toda la ciudad y se ve desde el parque temático la ciudad que no es el mundo, sino la ciudad en la que está el mundo, entre comillas, y de pronto aparece de a poco un campesino que lleva una bolsa donde va colgando sus pocas pertenencias en la espalda. Y de repente el campesino mira así, como si estuviese viendo, están filmando.
y sigue caminando. No sabemos si el hombre que es capturado por la cámara ha sido visto o no, si ha sido llamado a pasar o no. Queda en una zona de indecibilidad, pero por lo pronto es otra vez el elemento, una irrupción, llamémosle, probablemente de algo de lo real, que se intromete en la ficción. En este sentido, en 24-7 hay una inversión. Acá hay dos elementos de ficción que se intrometen en el orden de la representación de lo real. La película no es otra de las tantas películas de Gia, me refiero ahora sí a 24 City, en donde podemos ver los elementos de esta mutación. Acá la mutación no está a cielo abierto, es decir, no se trata de ciudades que dejan de existir o represas que hay que destruir para que nazcan nuevos espacios de viviendas, sino que se trata más específicamente de una fábrica, como recién había dicho, advertido Santillano Gustavo. Sin embargo, hay algo más que me parece que es muy interesante de ver en este film. A medida que la película avanza, se puede divisar no solamente lo que implica el fin de esa fábrica y la aparición del boom inmobiliario, que es en principio lo que se puede advertir inmediatamente. Es el personaje de Xiao Tao, que recuerda ser la hija de los obreros, pero al mismo tiempo dice, yo puedo pagarme un departamento para ellos, y ya está de alguna forma encarnando una nueva mentalidad. A medida que avanza, que vemos los primeros hombres y mujeres que miran a cámara y cuentan su historia, no solamente vemos a los operarios, vemos mentalidades que ya dejan de existir. No se trata solamente de la fábrica que queda destruida, se trata de los últimos estertores, los últimos testigos de una mentalidad que deja de existir, y lo que vamos viendo a lo largo de la película es justamente, a medida que avanza, las caras, aquellos que aparecen frente a cámara, empiezan a ser más jóvenes. Y a medida que empiezan a ser más jóvenes, empiezan a representar otra mentalidad que no es la de la que se ve al principio. Esto además es extraordinariamente pensado por Gia, porque lo acompaña con cambios musicales. En el inicio se escucha una música, a medida que avanza la película se empieza a escuchar otros géneros musicales. Y hay un momento que es notable, que hay una niña que está patinando, hay una música que suena, y Gia están fuera de campo, pero sí se escucha la voz, le pregunta algo, y ese es un momento que cifra también la película. Así como yo decía que la aparición de las excavadoras cifra una instancia del cine chino contemporáneo, ese momento en el que la niña habla con Jia Zhanghe cifra la película en tanto película. Es decir, allí vemos todo un destino. Esa niña poco puede saber de ese pasado, glorioso o no, terrible o no, equivocado o no, no me corresponde a mí juzgar al respecto, pero sí poder ver que el documental no solamente es el documental de una fábrica, es el documental de ciertas formas de conformación subjetiva o llamémosle mentalidades, que la historia, dicho de otra forma, que en la historia dejan de existir, porque así como en la fábrica ya no está, habrá de convertirse en un lugar en construcciones extraordinariamente contemporáneas y modernas, y por lo tanto la arquitectura allí deja de funcionar como una inquietud del pasado que persiste en el presente, sino más bien el concepto arquitectónico aquí es el de palimpsesto. Lo que no está más, los que olvidan en un primer momento y los que jamás pueden olvidar porque nunca supieron que ahí estuvo lo que estuvo. Entonces, eso mismo también sucede con las mentalidades que dejarán de existir porque hay otras formas de pensar, de concebir, y fundamentalmente empieza a aparecer una novedad, me parece a mí, en el universo simbólico del grupo social contemporáneo y en el personaje de Xiao Tao, que empieza a haber un fuerte
una fuerte construcción, llamémosle, de un nuevo individualismo dentro de una matriz social que siempre estuvo enraizada en un sentido colectivista. Y esto también se ve en los relatos iniciales y en ese relato final del personaje que interpreta Xiao Tao. En ese sentido, la película queda como un signo en el tiempo, un signo que vence el tiempo, porque es aquí donde el cine funciona como una memoria o como un suplemento de la memoria histórica. Y en este sentido, vuelvo a la idea de Hans Hirsch, las películas de Jia son, de alguna forma, suplementos de la historia de la China. Desde una perspectiva, desde una mirada, extraordinaria, y que además es uno de los pocos cineastas, a mi juicio, para cerrar y no seguir hablando, estoy hablando hace bastante, me doy cuenta, alguien que ha podido filmar con una extraordinaria capacidad algo que es tan difícil para los cineastas y que pareciera ser un vocablo que irrita en los oídos a veces de los argentinos y no solamente de los argentinos. Pero los planos iniciales de esta película, que son miles de rostros que miran a cámara, o mejor dicho, el plano lo permite ver así, porque no es que están mirando a cámara, están esperando que alguien hable y cuente que es el final de esa fábrica, pero en todas las películas de Jia hay un momento de un plano general con muchos rostros humanos. Jia es todavía alguien que puede filmar, y disculpen que lo diga así, el rostro del pueblo. Y esos cineastas hoy son muy pocos. Jia Yankee es uno de ellos, y ese inicio nomás justifica estéticamente incluso y políticamente también la película en cuanto a película. Más allá de que a mi juicio es una de las grandes películas de Jia, es 24 City. Bueno, me freno acá porque me doy cuenta que hablé demasiado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Roger, por la minuciosa presentación, no solo de esta película, sino del cine de Jia Yankee y de su contexto en tanto cineasta de la sexta generación del cine chino. A continuación, a modo de disparador de lo que esperamos sea un intercambio con una audiencia, que ya hay algunas preguntas anotadas, instamos a la gente a que conversemos finalmente, pero antes de eso, vamos a ver simplemente un tráiler de la película que ustedes tienen a su disposición. Así que pasamos a ver eso. José Federico o Elisa, quien quiera proyectarlo. No sé si se escucha el sonido, si me pudieran confirmar eso. No. Se te escucha hablando, pero el sonido del tráiler no. A ver. Viste que antes de compartir pantalla hay un cuadradito a la izquierda que dice habilitar sonido o algo así, a la izquierda abajo, Elisa. Sí. Que lo tenés que tildar antes de compartir pantalla.你要的东西太贵了，哪一个要得起哦？太
它原来是一个飞机发动机修理厂，那个司令部的对美帝国主义作战的。现在上班不允许化妆啊？当然可以，外企不化妆。咱们这个办公室将来就是一个5星级的酒店。咁啊，東亞你當起來是哪裡的很多事情來了？那抗戰勝利之後呢，搿啲人就算是康熙這個，因為現在人家已經天天吃辣，咁現在天登出來。哦。24城它是来源于一句古诗：“24城芙蓉花，景观四季称繁花。”这边是一个一期放大的模型，这边看吗？谢谢。你家有人在420厂吗？就那个，有，我爸爸妈妈都在里面。你进去过吗？没有。Bueno, muy bien. Hay algo gracioso con el tráiler, la música que se escucha, no me acuerdo el autor del tema, pero es el inicio de un film extraordinario de otro cineasta chino extraordinario que es Hou Hsiao-hsien, que el film se llama Millennium Mambo, y ese es el tema característico del inicio, y no es una elección azarosa, bajo ningún aspecto. Quería decir eso porque es una película importante también. Muy bien. Y seguramente la gente ha tomado nota no solo de esta recomendación, sino de todo lo que has venido haciendo. En el chat hemos tratado de poner la información mientras iban adquiriendo a películas y libros. Yo, antes de pasar a las preguntas de la gente, una pequeña errata en mi exposición. Yo dije que la fábrica fue trasladada a Chengdu, en Chongqing, y es en Chengdu, en Sichuan. Queda cerca, Chongqing, un desprendimiento luego de la provincia de Sichuan, pero dado que soy historiador y que irremediablemente, a pesar de ello, incurro en estas cosas, me parecía bueno aclararlo. Por suerte nadie me sacó el título, así que, bueno, Elena no diga nada, por supuesto, a las autoridades de nuestra universidad. Bueno, dicho esto, hay una pregunta Chongqing es nuestra ciudad hermana en China. Claro, Chongqing claro. Es nuestra ciudad hermana. Es hermana de Córdoba. Es importante hacer esa aclaración. Es una municipalidad directamente subordinada al gobierno central que anteriormente formaba parte de la provincia de Sichuan, donde queda Chengdu. La localización geográfica es similar, por lo tanto. Voy a empezar con una pregunta aquí aparece como Nicolás, como que es Nicolás, y que me viene bien. Yo agrego yo tendría 1000 cosas para preguntarte y comentar, Roger, pero simplemente agregaré una reflexión o una inquietud sobre la base de lo que Nico dice. Nico dice, el cine coreano, que la rompe últimamente, es muy estadounidense, tremenda homogeneidad ahí, refiriendo a lo que os planteabas cuando hablabas acerca de ciertas tendencias a internacionalizar, tal vez en el peor sentido, acá yo estoy interpretando a vos el lenguaje cinematográfico en este caso. Entonces, bueno, viene bien la reflexión de Nicolás, a la que yo le agregaría una cosa que me surgió mientras vos estabas hablando, Roger, porque está esta oposición que yo intenté totalmente realizar también con el cine europeo, que vos
complementar, dicen que el cine europeo es el cine que se proclama de autor, ¿ya? Entonces ha sido, tal vez lógicamente, o tal vez no, un poco más impermeable a esa internacionalización del discurso cinematográfico. Yo agregaría tal vez excesivamente impermeable, y mi reflexión a la complementaria a la observación de Nicolás es que tal vez el cine del noreste asiático, si pudiéramos delimitarlo así, ha sido un poquito menos pudoroso a la hora de incorporar elementos de esa internacionalización del cine asociada al cine estadounidense. No solo en la década de los 30 que vos mencionaste, Roger, sino que yo advierto también que incluso en este cine de la sexta generación o de ya, se advierten ciertas diferencias con el autoproclamado cine de autor europeo, sin llegar a una asimilación o una homogeneización al cine estadounidense. Y el cine coreano al que refiere Nicolás, supongo que las películas de mayor repercusión internacional, sí, efectivamente, como dice Nicolás, es muy estadounidense, pero por detrás de eso hay temáticas propias e intrínsecas de la cultura coreana, y eso también me gustaría destacar. Cómo este cine del noreste asiático, el cine chino debe entenderse como incluso en esta región, a mi juicio, ha sido menos pudoroso que el europeo a la hora de incorporar ciertos elementos, pero, sin embargo, tiene contenidos propios e intrínsecos a su propia cultura. Esa sería un poco la reflexión ampliada sobre la inquietud de Nicolás, Roger. Sí, yo creo que el cine coreano no, bajo ningún aspecto es homogéneo, es absolutamente heterogéneo. Y hay una cantidad para que lo que vemos puede ser homogéneo, y el éxito de Parásito eventualmente puede puede generar una falsa idea incluso del mismo Bong Joon-ho. Bong Joon-ho no es un cineasta que podríamos pensarlo como completamente subsumido en un sistema de representación característico de Occidente. Probablemente Parásito es una película que tiende, entre comillas, a una cierta universalidad de la lucha de clases, porque es un poco el tema, una lectura microfísica de la lucha de clases, quizás un poco esquemática, pero si uno ve una película notable del mismo director como Crónica de un asesinato, es una película, no me acuerdo si es la segunda o la tercera de Bong, bueno, inmediatamente puede ver allí que es una tradición que sí abreva de una lógica del cine clásico, ¿sí? Trabaja sobre los géneros, pero claramente hay una apropiación del género. Y aparte, digamos, ese es el caso de Bong, pero si uno piensa en Hong Sang-soo, por ejemplo, si uno piensa en Lee Chang-dong, ya estamos en universos del cine coreano que poco tiene que ver con una asimilación al cine de autor europeo o a los requerimientos de lo que se entiende por cine de género, que muchas veces está sobrescrito por la industria estadounidense. En realidad, cuando decimos industria estadounidense, escapa un poco a Estados Unidos. Hollywood es algo más que Estados Unidos, en cierta medida, y siempre lo fue. O sea, Hollywood constantemente absorbe a cineastas de todo el mundo. Y eso es algo que es desde el inicio de la industria americana del cine. Están las migraciones que van dando sus particularidades al cine americano o al cine estadounidense. Digo esto porque el cine coreano es un cine realmente muy diverso. Hay cine de género, hay cine de explotación, hay cine de autor. Y habría que, digamos, hay que ser justo en esto, ¿no? No es una lo que yo digo no es una cuestión de opinión, es una cuestión empírica, es así, digamos, esa diversidad existe. Y además es un cine que también tiene su propia historia. Ahí hay uno de los grandes maestros de la historia del cine coreano, In Won-taek, que es un cineasta que tiene más de 105 películas y sigue filmando. Y tan solo ver ese cineasta indica que estamos ante una de las filmografías más ricas
de Oriente. Y además en Corea, en la década del 90, hay una suerte de, no es una revolución, pero sí un poco lo que sucedió con el cine argentino en los 90. Después de férreas dictaduras, ambos países vivieron casi al mismo tiempo unas dictaduras sangrientas, y el reingreso de una experiencia más libertaria tuvo como efecto la renovación estética en el cine. Entonces, ambos países vivieron un boom histórico a fines de los 90 y principios del 2000. Había tres grandes cinematografías en discusión en ese momento. El nuevo cine argentino, que hoy ya no es nuevo, el nuevo cine rumano, que tampoco es nuevo, y el nuevo cine coreano, que tampoco es nuevo. No es nuevo porque en ese momento surgían autores, nuevas firmas, etc. Y el cine chino no dejaba de participar de esto, digamos, porque la sexta generación irrumpe en un escenario de internacionalización del cine que efectivamente hacia principios del siglo XXI aparecen un conjunto de nuevos autores que son los autores más destacados del cine mundial. Xia es uno, o Xia como decís vos. Tsai Ming-liang es otro, en este caso de Taiwán. Hou Hsiao-hsien es otro, que, bueno, como de toda esa zona más o menos característica. Y ya más hacia el sur, lo que vos recién te referías, bueno, hay un cineasta clave como Lav Díaz, por ejemplo, un cineasta filipino que es absolutamente extraordinario, y que, o todo el cine filipino, que también tiene una larga historia, en la década del 60 y toda una gran movida del cine de ese país, y perfectamente se puede ver cómo en la década del 90 y principios del 2000 hay una renovación estética en el cine filipino. Lav Díaz es la cara visible, pero hay gente que acompaña a Lav Díaz, y en todos hay características que no tienen nada que ver con el cine ni estadounidense, ni europeo, ni del cine de autor. Podrá haber planos largos, entonces uno puede decir, bueno, Lav Díaz debe haber visto a Tarkovsky o debe haber visto a Janso o quien fuera. Pero la realidad es que es una órbita y una lógica propia de ese universo donde hay una experiencia del tiempo, una experiencia del espacio, que es un poco, creo yo, las verdaderas influencias o lo que forja la estética de un cineasta como Lav Díaz pasa por eso. Pero no quisiera pensar que el cine coreano tiene esta, digamos, padece de una homogeneidad, porque realmente no es cierto. Digamos, lo que pasa es que lo que circula sí puede parecerse. Lo que hay, quizás esa puede llamar a la confusión, es que hay una producción cinematográfica importante, hay un mercado interno, y como hay un mercado interno, significa que hay cine de género, hay cine no solo de autor, hay cine de género, y cuando hay cine de género, los géneros sí tienden muchas veces a parecerse a los géneros del cine estadounidense. Porque allí habría que estudiar esto, hay una fuerte influencia de décadas, casi ya podemos decir de siglos, de cómo esa cinematografía, la americana, signó las características, entre comillas, universales de los géneros. Y esto a veces sí se replica en el cine japonés, en el cine chino, en el cine iraní. Lo que pasa es que en realidad implica cuando se trata de ciertas formas del romance, ciertas formas del thriller, ciertas formas del cine histórico, pero si uno empieza a mirar ya a medida que va viendo películas de esos distintos países, ya están absolutamente, pueden estar ciertas matrices que se repiten, pero hay cosas que son muy propias de esas regiones. Además de que tanto el cine chino como el cine japonés, como el cine coreano, tienen sus propios géneros, que no existen en el cine occidental. Y eso también hay que advertirlo. Muy bien, muchísimas gracias. Hay dos comentarios más de la audiencia. Anabel dice que Lee Chang-tong es muy bueno, y Olivia dice sobre las generaciones en el cine chino. ¿Alguna generación se ha caracterizado por la influencia de directores extranjeros? A mi juicio no, pero hay algo que es muy importante,
hay un libro, no sé si anda por acá, no, está lejos, si no los voy a buscar. Hay un libro que se llama, hay uno de los grandes pensadores de la teoría cinematográfica, un crítico de cine muy reconocido, que fue André Bazin. Un libro que se llama Opening Bazin, que tiene que ver con la palabra de apertura que indica el título, está relacionado no tanto con, está relacionado con que se abrieron los archivos de Bazin. Bazin fue alguien que había publicado como 240, circulaban 240 textos, artículos, y se descubrieron que había 2.400. ¿Sí? O sea, más que descubrirse, se dieron a conocer los 2.400 que estaban desperdigados y que no estaban organizados. Bueno, esto dio a nuevos estudios, y en ese libro, lo que es muy interesante, hacen un trabajo de cómo fue la recepción de Bazin a lo largo del mundo y en el tiempo. Y uno de los lugares que tuvo mayor impacto el pensamiento baziniano, que tiene que ver con una forma del realismo cinematográfico, justamente es en China y en la década del 90. O sea, alguien como Xia leyó a Bazin, y a veces lo cita, de hecho. Es decir, que hay una gran influencia en los cineastas de la sexta generación del pensamiento baziniano, es decir, una forma de concebir la relación entre la realidad y la cámara, dicho de otra forma. Y eso sí es una influencia perceptible. En ese sentido me parece que sí. Lo que sí yo he visto en el cine industrial chino contemporáneo es que adoptan una cantidad de elementos característicos de la poética, de las grandes producciones hollywoodenses, adoptan el concepto de producción, es decir, modalidades de trabajar a propósito de los movimientos en escena, ciertos efectos especiales, ciertas formas del empleo cromático, las formas de pensar los colores, concepciones del sonido, pero sobre esa base, sobre esos elementos, construyen películas épicas, películas policiales, etcétera, que están más relacionados con lo que sucede en China hoy. Mi impresión es que en los próximos años cada vez va a ser mayor la producción china, y así como hoy se ve en demasía películas americanas, va a empezar a existir en la cartelera películas chinas de estas características. Y ahí habrá que ver si los chinos no son el nuevo Estados Unidos del futuro en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esas son discusiones que yo creo no llegaré a ver en vida, pero algunos de los que están presentes probablemente sí. Lo que me queda claro cada vez que he visitado China en 3 oportunidades, y en un festival que pasan películas chinas, y cuando veo las películas chinas con un alto grado de producción, hay una especie de, llamémosle, esperanto de los pudientes en materia de producción, es decir, una lengua, una gramática afín al cine que se hace desde las riquezas, que es sostenido en los efectos especiales, sostenido en la monumentalidad del cine. En el cine americano eso es superhéroes. Bueno, en el cine chino es épicas del pasado, dinastías, guerras del pasado entre dinastías. Allí se ve una matriz con propensión y fuerza universal para que el cine probablemente chino de los próximos años discute un lugar en la escena de la hegemonía de las formas de representación del cine contemporáneo, que hasta ahora lo ha tenido en principio los Estados Unidos con sus grandes producciones, sobre todo de la década del 70 en adelante. Allí hay un cambio de modelo general de la producción del cine masivo. Y creo que esa hegemonía que tuvo los Estados Unidos desde la década del 70 hasta hoy, China hoy está en posición de discutirla, y creo no solamente en posición, está discutiendo eso. Cuando uno, en Argentina, yo no uso Netflix, pero veo cómo funciona. Cuando veo Netflix, veo que cada vez más hay un sector de grandes producciones de películas chinas. Y eso en algún momento va a empezar a ser fuente de consumo. Por lo tanto, habrá de empezar a tener una asiduidad, y en la asiduidad una habitualidad. Y la tendencia va a ser que esas películas cada vez estén más presentes. Además tienen
tienden a una espectacularidad. Y esto es algo que es ostensible, se puede ver. Y en ese sentido puede entretener, porque participa de la misma lógica estética que está de este tipo de cine, que está situado en una sobreestimulación constante, así, miles de sonidos, miles de imágenes, es decir, un cine de la velocidad. Está presente, está, y que es una nueva matriz, y que va a discutirle la hegemonía de Hollywood, no tengo duda alguna. Comparto esas conclusiones y por lo demás es una discusión interesantísima, me parece Sí. que es central, bueno, y que no resolveremos en este tiempo, pero me parece que vale la pena pensar porque es central para la evolución y las formas culturales. Hay dos preguntas más y yo diría que, no sé, Elena, pero me parece que con esto podemos agotar el intercambio. Una de Olivia, no, esa ya la di, perdón, de Juan, que dice: la pandemia puede haber sido un puente para abrir el mercado en lo que se refiere al cine de Asia, porque las diferentes plataformas actuales tienen mucha coparticipación con el cine asiático. Esa es una, y luego otra de Gabriel, que es miembro de nuestro equipo, que tal vez le pueda formular oralmente después de contestarla de Juan, si le parece. Así que... Mira, lo de Juan es sencillo. Lo de Juan es sencillo porque la impresión que yo tengo es que la pandemia solamente aceleró una transición que ya estaba en juego, que era la descentralización del cine de la sala y la expansión sin centro de las plataformas en todos lados, en todo el mundo. O sea, eso era algo que se estaba dando. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Y en la aceleración implica de inmediato tener stock de qué pasar y qué mostrar. En esa necesidad de stock se abrió más de lo que ya se venía abriendo la aparición de películas de la India, sobre todo hay Bollywood y cine de chino, es lo que más hay. También el cine que se hace en Nigeria, que, bueno, que también es el país que más películas hace en el mundo, dicho sea de paso. Más que Hollywood y más que la India, ¿no? Entonces, este cambio de matriz de la exhibición, que para mí es el horror, ¿eh? Yo no estoy a favor de eso. O sea, para mí hay que mantener el espacio de la sala, pero más allá de esto está sucediendo. Y esto implica al mismo tiempo la aparición de fuentes inéditas dentro de la distribución, porque la distribución en sala nunca hubiese adoptado tan rápidamente una cantidad importante en stock de películas chinas, indias o nigerianas. Y eso está en Netflix, nada más que como Netflix es un desastre en la forma que da a conocer sus películas. O sea, debe ser la peor forma de dar información a un cliente. Realmente trata a los clientes como si fueran tontos, pero si no los trataran como tontos y dieran a conocer lo que tienen, hay una cantidad importante de películas africanas, sobre todo en Nigeria, una cantidad importante de películas chinas y una cantidad importante de películas indias. De tal forma que ese es el destino, digamos. El destino es una apertura de los mercados. Hablo como si fuera un economista y no como un crítico, porque la pregunta invoca esa lógica. Yo, lógicamente, valga la redundancia, siempre he estado en contra de eso. Pero bueno, que esté en contra no significa que no lo pueda pensar. Ok, Gabriel, no sé si querés preguntarle a Roger. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. No, un poco retomando lo que has presentado a lo largo de este encuentro. Quizá una pregunta que intenta ser cerrada, pero quizás no lo sea del todo. Pero intento tratar de llevarte de nuevo hacia la filmografía de Shia y preguntarte lo que hace la moderación del artista. Vos comentabas esta anécdota, pero que también sirve a la hora de pensar la filmografía de Shia sobre
cómo uno puede tomar los diferentes tipos de films, y a partir de eso uno puede ver el desarrollo de la historia de China, ¿no? Pero en este sentido, la pregunta sería más concreta en cuanto a la película, a 24 City, y preguntarte lo que hace la maduración propia del artista, qué cuestiones, dimensiones y los aspectos poéticos en el sentido que vos mismo señalabas, observas en la película en sí, digamos, en relación a su filmografía. No sé si estoy siendo claro en la búsqueda. No, yo entiendo lo que decís, pero no entiendo qué preguntas estrictamente. O sea, entiendo lo que estás diciendo. ¿Qué aspectos novedosos en Habría relación... en 24 City. Claro, exactamente, en relación a las anteriores películas que también han sido como... Nada, que han sido muy reconocidas, como, no sé, recuerdo Platform, o bueno, vos también mencionaste The War. Entonces, digamos, ¿qué hayas de novedoso en esa maduración propia de él como artista, ¿no? Bueno, en principio, para mí sus mejores películas son las iniciales y algunas de las últimas. Pienso que Xiao Wu, Platform y no tanto Placeres Inusuales, yo creo que así se llamó en Argentina, sin duda The War es una película clave, no solo del cineasta, sino de la historia del cine contemporáneo. Pero 24/7 es una película rara en su filmografía, o al menos es una incursión de algo que uno quizás no estábamos, no sé si preparados, pero no era esperable. El único documental que él había hecho hasta ese entonces era Don, que era sobre este pintor que además era como un díptico que funcionaba con Naturaleza Muerta, se llamó en Argentina, que es una película notable también. Y una de las cosas que recién decíamos con Santillán es que para mí hay un lugar problemático de eso, debo decirlo, ¿no? Porque creo que uno de los problemas del cine contemporáneo es haber hecho de la distinción entre el documental y la ficción una zona borrosa. Eso, desde un punto de vista basiniano del realismo cinematográfico, es un problema. Es un problema cuando el documental esconde un momento que no le pertenece a ese orden de representación. En esta película no es problemático porque la película está concebida desde un lugar donde no se está mintiendo. Pero hay algunas películas recientes que ganan Oscars, de Chile, por ejemplo, que no la voy a ni nombrar, que miente, literalmente. Desde cómo fue pensada y concebida y realizada y cómo luego es mostrada y discutida, ¿no? Cuando en realidad hay una falta ética sobre la estética, si se quiere pensar de ese término. Entonces hay algo en el debilitamiento de la distinción entre el documental y la ficción que a mí me parece problemática. O dicho de otra forma, no pienso que hay que festejar lo híbrido. Entiendo que hoy en la actualidad existe lo híbrido, la hibridación entre ficción y no ficción, ya ni siquiera es un problema del cine, es un problema de la realidad en la que vivimos, que pareciera ser constantemente un espectáculo, a tal punto que ayer hasta circulaba la foto de un diputado tocándose los testículos con otra mujer que se rascaba la nariz y otra que se rascaba la cabeza. Parecía prácticamente digamos, un fotograma de una comedia. No era una comedia. O sea que el espectáculo y el no espectáculo constantemente están allí en una zona de confluencia. Yo creo que en el orden del cine esto es importante y la novedad en esta película es que él juegue con eso. Es digamos, que Joan Chen y Xiao Tao estén puestas y una hija de operario y alguien que fue atravesado por esta historia de la fábrica. Es cierto que en el contexto estricto de China, nadie se le puede escapar quién es Chen y quién es Tao, porque son actrices reconocidas. O sea, es como si acá estuviese, qué sé yo, Soledad Silveira, no sé, se me ocurrió Soledad Silveira y no sé,
no sé, la que quieran ustedes. Estoy tratando de buscar hacer alguien que se parezca, pero no se parece a ninguna de estas dos actrices. Entonces nadie caería en la trampa. Pero ¿qué pasa ya con el espectador extranjero? Ya sí cae en la trampa. Entonces ahí hay un problema que es raro. Él no volvió sobre eso, porque en I Wish I Knew ese juego no está, y en el que hizo, que es una película un poco fallida, ¿cómo es la que estuvo en la Berlinale? Swimming Until the Sea Turns Blue, creo que era así más o menos. Para mí la película más floja de Shea al día de la fecha. Bueno, ahí tampoco está esta dimensión. Entonces eso es una cosa extraña. Para mí el salto cualitativo, digamos, una irregularidad, la primera irregularidad es 24 City. Igual a mí me parece un film formidable, ¿no? Está fuera de discusión. Un toque de pecado, a touch of sin, no me acuerdo cómo se le puso en Argentina. La traducción como un toque de violencia. Claro, porque esa película tiene elementos extraños al cine de él. Fue un intento para mí de meterse con el género, ¿no? Con momentos notables que tiene. Yo te iba a poner ese ejemplo, perdón que te interrumpí, iba a poner ese ejemplo cuando hablamos de la permeabilidad a cierto discurso un poco más convencional de la industria. Claro, ese es el momento más cercano a eso, si se quiere. Digamos, hay alguien que ahí está trabajando con los géneros, ¿no? Y de allí hay un cambio incluso en la noción de representación, porque hay un empleo de la violencia por momentos que es, no lo digo excesivo, como pasa en Tarantino, como el código de Tarantino de representación de la violencia no pasa por el realismo. En Tarantino puede pasar cualquier cosa porque claramente hay un contrato previo entre quien mira y quien hace la película, en donde el desborde es parte de la lógica representacional. Entonces uno no le va a ir a pedir a Tarantino que sea prolijo cuando cortan una oreja, porque previamente se puede dar eso y se sabe que eso es parte del género. Los géneros tienen esto, tienen un juego de distancia con lo real. Es decir, eso es lo que hacen. Pero en la lógica de Gia era extraña esta película, que igual para mí es una película muy interesante, dicho sea de paso, ¿no? Dentro de su filmografía. Y eso es importante cuando uno piensa en la filmografía de un director, es ver los momentos irregulares en el sentido no que es malo o bueno, irregular en tanto que se desmarca de una forma de su obra. Es decir, lo que distingue su obra en algún momento, siempre en todo autor, hay una película que pareciera desmarcarse de lo que suele hacer ese autor. Bueno, ahí hay algo para mirar muy profundamente. Y probablemente, en un primer lugar, 24 City tuvo una condición de esa naturaleza, digamos, como una anomalía, pero no era del todo una anomalía, porque la relación con los obreros, la relación con la historia, digamos, era la fuerza retórica de la película. Pero ya en Touch of Sin es una película rara al respecto. Es el punto extraño en la filmografía de Gia, lo cual a mí me parece que es una película que merece más atención de la que tuvo, y no verla como un error, un desvío, ni mucho menos, sino ver como si allí habría algo esencial en lo que contiene la obra en su conjunto, ¿no? Pero esa es una forma de leer la famosa idea de la política de los autores, ¿no? Es un método de lectura que yo estoy diciendo, no necesariamente hay que llevarlo por ese camino. Bueno, muy bien. Gracias por esta última intervención, gracias a quienes han preguntado. Nos vamos con muchísimas ideas y espero que con muchas ganas de ver la película a quienes no la vieron y con muchas sensaciones y reflexiones nuevas para quienes hayan visto la película. Yo simplemente para concluir voy a enfatizar o poner de relieve dos cosas que dijo Roger y que invitan me parece, a ver la película. En primer lugar, efectivamente, comparto al 120% que la escena en la cual primero se proyecta, la cámara filma un paisaje, que luego es un muro y que finalmente termina mostrando un sitio de construcción, es
fantástico en el contexto de la película, y en segundo término que presten mucha atención a esos dos diálogos que mencionaba Roger. El primero, el monólogo, la exposición de la hija del trabajador, que luego tuvo un futuro un poco más próspero, y finalmente el breve diálogo que hay con la chica que patina. Así que los dejo con esa sugerencia, y con la sugerencia más general de que miren la película y mírenla de nuevo si ya la han visto. Gracias por mi parte, gracias como siempre al Instituto Confucio, la figura de Elena Pérez, gracias por enésima vez a Roger, y nosotros nos vemos la semana que viene y veremos allí si in situ una nueva película del cine chino. Gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Muchas Adiós, gracias. adiós. Gracias, Roger. Gracias, Gustavo. Gracias, Gabriel. Elisa, como siempre. Muchas gracias.